You got it? Okay. Okay, so let's move from the Romans 5 passage and now talking about the covenant of works. Vamos a movernos del pasaje en Romanos 5 y ahora vamos a hablar del pacto de obras. And let's turn to Belgian Confession, Article 14 again, which we looked at last night as well. Y anoche hablamos de la confesión belga, el artículo 14. Vamos a regresar a ese artículo esta noche. Skipping down towards skipping down a few sentences where it says, "For he transgressed the commandment of life." Vamos a pasarnos algunas líneas donde dice, pues transgresó el mandamiento de la vida. So, for he transgressed the commandment of life, which he had received, Que había recibido, and by his sin he separated himself from God, who was his true life, y por el pecado se separó de Dios, que era su vida verdadera, having corrupted his entire nature. habiendo pervertido toda su naturaleza. So this commandment of life is what we call the covenant of works. Este mandamiento de vida es lo que le llamamos el pacto de obra. So why was Adam made with the ability to obey God? ¿Por qué fue Adán creado con la habilidad de obedecer a Dios? What was the purpose for him to be able to obey the commandments? ¿Cuál es el propósito de que él fuera capaz de obedecer este mandamiento? So the article says a little bit above that, El artículo 14 dice un poco acerca de esto, that he was capable in all things to will agreeably to the will of God. que él era capaz en todas las cosas de estar de acuerdo con la voluntad de Dios. So he was created with a will that could obey God's will for a reason. Él había sido creado con la capacidad de obedecer la voluntad de Dios, con la voluntad de obedecer la voluntad de Dios. And so God gave him this commandment of life, Y Dios le da este mandamiento de vida. and in that we see that he was supposed to move from a state of having integrity Y en esto vemos que él se podía mover de un estado de tener integridad, the integrity of righteousness. la integridad de justicia. That's a part of the image we saw last night. Es parte de la imagen de Dios que vimos anoche. He was to move from that into a state of confirmation in Él righteousness. se puede mover de un estado de integridad de justicia a un estado de condenación en justicia. He was supposed to move from having fellowship with God in the garden Él se suponía que debería moverse de un estado de tener comunión con Dios en el jardín to having fellowship with God in the most ultimate of senses. y a tener comunión con Dios en en la última instancia, en el mayor de los significados. And sometimes we call that the word that we use as eschatological. Y la manera en que nos referimos a eso es de manera escatológica. It doesn't only mean final, No simplemente significa final, but ultimate. pero también significa la última, la mayor. So the commandment of life was the commandment that would give him that ultimate eternal life. El mandamiento de vida iba a ser el mandamiento que le iba a dar esa última vida eterna. And Adam was able to keep the commandment and receive the reward. Y Adán iba a ser capaz de seguir el mandamiento y recibir la recompensa. Michael Horton says it like this. Michael Horton lo dice de esta manera. Are you familiar with that name, Michael Horton? ¿Conocen ese nombre, Michael Horton? Yeah. Created in righteousness Creado en justicia and ethically equipped to fulfill the task y éticamente equipado para completar la tarea of imitating God's own works de imitar las mismas obras de Dios, in order to enter his Sabbath rest. de manera que pudiera entrar en el reposo sabático. Adam, as the representative head of the human race, Adán, como el representante, como la cabeza representativa de la raza humana, was already eschatologically oriented towards the future. ya estaba orientado escatológicamente hacia el futuro, As a reward for his faithfulness to the covenant, como una recompensa de su fidelidad al pacto. he would lead humanity in triumphant procession Él iba a guiar a la humanidad en una procesión triunfante into everlasting consummation confirmed in righteousness. hacia una consumación perdurable, confirmada en justicia. So the classical term
that we give this is covenant of works, El término clásico que le damos a esto es el pacto de obras, but old Reformed theologians have other words for it. pero todos los teólogos reformados tienen otras palabras para esto. Sometimes it's called the covenant of nature, A veces se le llama el pacto de la naturaleza, because it was made with man, porque fue hecho con el hombre, predicated on the original integrity of human nature predicado en la naturaleza original de la raza humana, and its capacity for obedience under the terms of innate moral or natural law. y su capacidad para obedecerla de manera innata como una ley moral. In other words, he was made in a state of integrity and was able to obey God. En otras palabras, él fue creado en un estado de integridad y fue creado con la capacidad de obedecer a Dios. Some writers call it a covenant of creation, Algunos comentaristas, autores le llaman el pacto de la creación, because not only was this covenant at the time of creation, no solamente porque este pacto fue hecho en el tiempo de la creación, but Adam's very creation is to be in covenant with God. pero la creación misma de Adán estaba sujeta a estar en pacto con Dios. It's also called a covenant of life, También se llama el pacto de la vida, because it was given to man to give him that ultimate eternal life. porque fue dado al hombre para darle ese regalo de la vida suprema. And then it's also called the covenant of works, as I mentioned. También se llama el pacto de obra, como vamos a mencionar. What's the reason for calling it the covenant of works? ¿Por qué se le llama? ¿Cuál es la razón por la que se llama el pacto de obra? Think about Romans 5. Piensen en Romanos 5. Because they had to obey. Because he had to obey. Bueno, tenía que obedecer. For the words of Jesus. Jesus. Yeah, so remember Romans 5, that Adam is a type of the one to come. Recordemos Romanos 5 que Adán es un tipo de que había de venir. So just like Adam was supposed to obey, Así como Adán se suponía que debía obedecer, the one who is to come is going to obey. el que va a venir después va a obedecer. And I'll come to the word covenant in just a second, okay? So we'll come to the terms. Y vamos a utilizar la palabra But just, pacto. that's the big idea. Pero esa es la idea principal. So at the time of the Reformation, Así que en el tiempo de la Reforma, this term wasn't used by John Calvin, for example. ese término no fue utilizado por Juan Calvino, por ejemplo. So this phrase of covenant of works is a much more mature theological phrase. Esta palabra del pacto de obra es una palabra un poquito más madura, teológica. But the idea of a covenant of works is certainly consistent with the theology of men like Calvin. Pero la idea del pacto de obras es consistente como hombres como Calvino. And scholars like Richard Muller have shown that the later covenant theology is not really any different than the earlier covenant theology. Y personas como Richard Müller han demostrado que la teología del pacto no es muy diferente que la teología del pacto que había anteriormente. So let me just give you a few quotations from various reformers, Permítame darles algunas citas o frases de algunos reformadores just to see how in the early Reformation this idea of a covenant with Adam was beginning to be taught. para que vean de cómo este término de un pacto con Adán se empezaba a utilizar. So just like the term Trinity, Así como el término Trinidad, covenant of works is just a helpful theological phrase to make sense of a lot of biblical material. pacto de obras es solamente un término que ayuda a hacer sentido de muchas de las cosas en la Biblia. So one of Calvin's contemporary theologians was Heinrich Bullinger. Heinrich Bullinger era un teólogo contemporáneo de Juan Calvino. And he said in one of his sermons that God had bestowed innumerable benefits upon Adam. Y él dijo en uno de sus sermones que Dios había dado diferentes dones innumerables sobre Adán. And that he lacked nothing, therefore, but to give him an occasion to declare and show his thankfulness and obedience to his good God. Y que no le faltaba nada, pero era para que él pudiera demostrar su agradecimiento hacia su buen Dios. And so God offered him opportunity to show that gratitude by making a law. Así que Dios le dio la oportunidad a Adán de demostrar esa gratitud, dándole una ley a Adán.
And he gave him a commandment. y le dio un mandamiento. We see therefore that God ordained not that law to be a stumbling block in Adam's way, Por eso vemos que esa ley no fue con el propósito de hacer tropezar a Adán, but rather to be a staff to keep him from falling. pero más bien ser una vara, un callado para que él se mantuviera firme de no caer. God taught Adam what to do Dios le enseñó a Adán qué hacer to escape death and live in perfect happiness. para escapar la muerte y vivir en una felicidad completa y perfecta. He showed him the tree of life as a sacrament Le mostró el árbol de la vida como un sacramento of the life that he would enjoy. de la vida que él iba a disfrutar. So Bullinger talks a little bit about a what we call a covenant, right? And so there's Adam, and there's God, and there's this commandment, and there's life, all the little elements of the covenant. Bullinger habla de los elementos que forman un pacto, ¿no? Del pacto, de la promesa, una persona y otra. Another author is Zacharias Ursinus. Otro autor es Zacarías Arcino. He's the main author of the Heidelberg Catechism, Él es el mayor autor del Catecismo de Heidelberg. and he describes the situation before the fall in terms of a covenant. Y él describe la situación de antes de la caída en forma de pacto. In his larger catechism, he said this: En su Catecismo mayor dice lo siguiente. the divine law teaches the kind of covenant that God established with mankind in creation. Can you repeat that again? The divine law, or just the law, teaches the kind of covenant that God established with mankind in creation. La ley describe el tipo de pacto que Dios quiere tener con ellos en la creación. And he had a colleague in Heidelberg. Y él tenía un colega en Heidelberg, His name was Caspar Olevianus, su nombre era Casper Oliviano, and he called this original covenant a covenant of creation, y él llamaba este pacto original el pacto de la creación, and also a covenant of nature. y también un pacto de naturaleza. And it wasn't until the year 1585 Y no fue sino hasta el año 1585 that a Scottish theologian, que un teólogo escocés, Dudley Fenner, Dudley Fenner, used the phrase covenant of works. usó el término pacto de obras. Again, like the word Trinity, it was a term that was used to make sense of what was going on in the garden. Nuevamente, así como el término Trinidad, este término fue utilizado para hacer sentido de lo que estaba sucediendo dentro del jardín. So, as a commandment of life or a covenant of works, Así que como un mandamiento de vida, un mandamiento de obras, the reason for using that language la razón para utilizar esa palabra, ese idioma, is that the result of obedience would be life. era que el resultado de la obediencia sería la vida. But Adam already had life. Pero Adán ya tenía la vida. So, what kind of life would he have if he already had life? Así que ¿qué tipo de vida iba a tener si él ya tenía vida? What kind of life is there? ¿Qué tipo de vida iba a tener? ¿Es this eternal? Yeah. So Sí. he had earthly life. Sí, él tenía vida terrenal. He had a relationship with God, Tenía ya una relación con Dios. but there was more. Pero había más. And so this covenant was made as a way of expressing that more. Así que este pacto había sido realizado de una manera de expresar todo eso extra que venía para él. And God says, through obedience, you'll enter into that more, which is eternal life. Y Dios le dice a Adán, a través de la obediencia vas a entrar en todo esto que tengo de más para ti. Another writer is the English theologian William Perkins. Otro escritor es el inglés William Perkins. And he said, God's covenant is his contract with man Y él dice que el pacto de Dios es su contrato con el hombre. concerning the obtaining of life eternal upon a certain condition. Es para que él obtuviera la vida eterna bajo ciertas condiciones. So this helps us to grasp the idea of, well, I use that word yesterday, probation. Like a test, yeah? Yeah. Esto nos ayuda a ver ese tiempo de prueba. So the covenant of works was
the situation of God putting Adam in a test. El pacto de obras era prácticamente la situación donde Dios pone a Adán en una prueba. Or putting him through a trial. O poniéndolo a través de un desafío. When I say trial, I don't mean like a trial in court, though. More like a challenge. Right? Like a challenge, yeah, a challenge, yeah. Sí, como un desafío. My oldest son just went back to college. Mi hijo mayor acaba de regresar a la universidad. He plays basketball in college. Él juega basquetbol en la universidad. He played at University of Portland last year. Y jugó en la Universidad de Portland el año pasado. But this year he's transferred to Virginia Military Institute. Pero este año se transfirió al Instituto Militar de Virginia. And when he went back, he had to go back for what they call Hell Week. Y cuando regresó a Hell Week. Yep, like a boot camp, like a military boot camp. Como un campamento militar. Yeah, like a training, right? So for 1 week, he had these trials, right? These competitions, these Y challenges. por una semana tuvo estos desafíos, estos retos. And then at the end of the week, there was like a little ceremony that he finished. Y al final de la semana hubo una pequeña ceremonia de cuando él terminó. So just the idea of like a challenge or a trial or a test. Entonces la idea en el caso de Adán que es que hay una prueba, un examen, un desafío. Yeah, there's something at the end of the test waiting for you. Y hay una recompensa final de la prueba esperándote. Of course, in this case, it's eternal life, not just going to play basketball. En este caso no es que vayas a jugar basquetbol, sino que quieres vivir la vida eterna. Okay. Okay. So God created the first man, Adam, in a covenant relationship with himself. Así que Dios creó al primer hombre Adán en una relación de pacto con él. Page 47. Yep, I'm just kind of skipping down a little bit. So what does it mean that life was promised to Adam upon condition of perfect personal obedience? ¿Qué significaba entonces que la vida le iba a ser otorgada a Adán en un pacto de completa obediencia hacia él? So the Westminster Confession of Faith, 7:2, chapter 7, paragraph 2. La confesión Westminster. Westminster Confession, La yep. confesión de Westminster en el capítulo 7, And then párrafo 2. paragraph 2. So it says, life was promised to Adam, Dice que la vida fue prometida a Adán and in him y to en his él, to his posterity. para su posteridad. So there's that representational federal head. Ahí está la Okay. representación de esa cabeza federal. Upon condition of perfect and personal obedience. Bajo la condición de obediencia perfecta y personal. So if you have the Westminster Confession, look at the paragraph just above that, so 7.1. Mire el párrafo anterior a ese, tiene la confesión de Westminster, el párrafo 1 del capítulo 7. So it says, the distance between God and the creature is so great Dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande that we as human beings could never have any fruition of him que aunque las criaturas racionales le deben obediencia a su creador, as their blessedness and reward, sin embargo nunca tendrían disfrute alguno, but by some voluntary condescension on God's part, como bienaventuranza y galardón, a no ser por una condescendencia voluntaria de parte de Dios, which he hath been pleased to express by way of covenants. la cual le ha agradado expresar por medio del pacto. So when God in his freedom and his goodness entered into a covenant with Adam, Así que cuando Dios en su libertad y en su poder entró en un pacto con Adán, he gave him the command. le dio el mandamiento. You shall not eat of the tree, he says first of all, you shall eat of every tree in the garden, Primero le dice, podrás comer de cualquier árbol en el jardín, but the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. pero del árbol de la ciencia bien y mal no vas a poder comer. For in that day the day that you eat of it, you shall surely die. Porque el día que comas de él ciertamente vas a morir. So, let me just mention a few objections to the idea of a covenant of works. Así que déjenme dar algunas objeciones hacia la idea de un pacto de obras. One objection is that the name covenant of works Una objeción es que el nombre pacto de obras seems to express a
like a labor and a wage relationship, like a worker and a boss. Parece expresar una relación de un empleado con un empleador, como de un trabajo y un sueldo que se te da. So some people think of it as like a contract. Algunas personas piensan como un contrato, ¿no? And they think that that's a negative idea, Y ellos piensan que esa es una idea negativa. and that's not really a good way to describe a relationship between God and humans. Y eso no es una buena manera de demostrar una relación entre Dios y los seres humanos. But again, this goes back to the idea of Adam and Christ in Romans chapter 5. Pero nuevamente esta idea regresa a lo que dice Romanos capítulo 5 entre Adán y Cristo. There is a legal relationship, Esa relación legal que hay ahí entre ellos. right? So there is kind of a contractual idea. Nuevamente una idea contractual. And Paul even tells us in Romans chapter 4, Y Pablo llama a esto en Romanos capítulo 4, as he talks about justification by faith. mientras habla acerca de la justificación por medio de la fe. He says that the one who works, to the one who works, his wages are not counted as a gift, Él dice que aquellos que trabajan, su salario no es contado como un regalo, but as his due. pero como algo que se le debe dar. And to the one who does not work, Y aquel que no trabaja, but believes him who justifies the ungodly, pero deja a aquel que justifica, his faith is counted as righteousness. su fe es contada como justicia. So some people don't like that labor contract language, but that's biblical language. A algunas personas no les gusta ese lenguaje contractual, de pagar salarios y todo eso, pero es un lenguaje bíblico. What would be another objection to there being a covenant in the garden with Adam? ¿Cuál sería otra objeción de haber un pacto de Adán, de Dios con Adán? It's more of an obvious objection. Hay una objeción obvia que podríamos hacer. Grace covenant. Grace. Oh, a covenant of grace. ¿El covenant Yeah. of grace, el pacto de obras? Some people say that there's that it is a covenant, but a covenant of grace. Algunas personas dicen que es un pacto, pero que es un pacto de gracia. But I was thinking more. The objection is, well, the word covenant is not in Genesis Pero, chapters 1 and 2. bueno, yo estaba pensando así como, bueno, la palabra pacto no existe en Génesis 1 ni 2. So some people say, well, the word covenant is not in the garden, so therefore there was no covenant. Bueno, la palabra pacto no existe en el jardín, por lo tanto, no había pacto. How would we respond to that? ¿Cómo responderíamos a eso? Yo creo que Covenant. La cabeza federal igual, ¿no? O sea, es un pacto de... No podríamos estar en un pacto de gracia tampoco, ¿no? Si no estuviéramos en... He says that we would not be able to be in a covenant of grace if we were not in a covenant of works. Yep. Okay. It's a good theological answer. Bueno, una respuesta buena teológica. ¿Qué vas a decir, Jonathan? mirando como no aparece la palabra pacto, ¿verdad? In regards of the word pact of covenant not existing, Yep. Sería algo similar como la palabra Trinidad, it's pero back que to the, sí implica las tres personas. it's back to the same thing that there's no Trinity word in the Bible, but Yeah. it implies the three persons. Yep. Does the term total depravity occur in the Bible? En términos de depravación total, ¿ocurre en la Biblia? No. No, But we still use it. pero todavía lo usamos. So let me answer it like this. Entonces déjeme responderlo de esta manera. Let me give you five basic biblical reasons why there was a covenant in the garden. Déjeme darle 5 razones bíblicas por las cuales había un pacto en el jardín. First of all, just because the word covenant isn't used doesn't mean there wasn't a covenant. En primer lugar, aunque la palabra pacto no fuera utilizada en el jardín, no significa que no hubiera un pacto. So again, just like the word Trinity. Nuevamente, igual que la palabra Trinidad. In fact, when we read of what we call the Davidic covenant in 2 Samuel 7, there's a problem. Igualmente, cuando leemos el pacto davídico en 2 de Samuel capítulo 7, hay un problema. You know that covenant, right? ¿Sabe el pacto, verdad? The covenant with David. El pacto con David. But there's a problem, though. The word covenant is not used in 2 Samuel 7. Hay un problema que también
En 2 Samuel 7 la palabra pacto no se utiliza ahí. But later on, Psalm number 89 says that there's a covenant in 2 Samuel chapter Pero 7. en el Salmo capítulo 89, más adelante, se menciona que había un pacto ahí en 2 Samuel 7. Okay? Second, En segundo lugar, when a covenant was entered, the language used is that it was cut, like in Genesis 15. Cuando había un pacto, el lenguaje que se usa es que fue algo cortado, dice cut. Cut, yeah, karat is the Hebrew Oh, term, la yeah. palabra karat. Yeah, so there's a covenant was cut. Entonces el pacto fue cortado. So like Genesis 15, when God appears to Abraham in a dream, Cuando en Génesis 15, donde Dios se muestra a Abraham en un sueño, God shows up like a smoking fiery oven. Dios le muestra un horno ardiente. And so Abraham takes animals and he cuts them in half. Y Abraham toma animales y los parte en la mitad. That's the imagery in the Bible of a covenant. It's the cut. Esa es la imagen que hay de un pacto en el Antiguo Testamento, es como un partir o cortar. The first time we read the word covenant in the Bible is in Genesis chapter 6. La primera vez que vemos la palabra pacto en la Biblia es en Génesis capítulo 6. But the word that's used there is that God established his covenant. Pero la palabra que vemos allí es que Dios estableció su pacto. And that word established his covenant assumes there was a covenant already existing. Y esa palabra que Él estableció su pacto asume la idea de que ya existía un pacto. So we would imply then that there was a covenant in the garden. Así que por implicación pensamos que había un pacto ahí en el jardín. Third reason why there was a covenant in the garden. Tercera razón por la cual había un pacto en el jardín. Recall from last night the story of Genesis. ¿Se recuerdan anoche la historia de Génesis? In the creation narrative, chapter 1 through 2, verse 3. En la narrativa de la creación, capítulo 1 a 2:3. The word Elohim, or God, is used 35 times. La palabra Elohim, o Dios, es usado 35 times. 35 times, yep. 35 veces. Yep. But in the next chapter, Pero en el siguiente capítulo, which is the narrative of Adam's creation in relationship with God, que es la narrativa de la creación en cuanto de Adán en cuanto a la creación. the covenant name of God, Yahweh, El nombre del pacto de Dios, Yahvé, is used 11 times. se utiliza 11 veces. So, in other words, when God creates, He reveals Himself as Elohim. En otras palabras, God. cuando Dios cree, Dios se revela a sí mismo como Elohim. But when He creates Adam, and then when He gives Adam commandments, He uses the term Yahweh Elohim, the Pero Lord God. cuando Dios crea a Adán y le da mandamientos, Él se refiere a sí mismo como Yahvé. So the covenant name in chapter 2 shows us that there's something special going on. El nombre de pacto de Dios en el Génesis capítulo 2 nos demuestra que hay algo especial sucediendo ahí. Now it's interesting because it's not until later with Moses that God says, I didn't reveal myself as Yahweh to the people of God before. Y es interesante como más adelante con Moisés vemos que Dios le dice que nunca se había revelado como Yahvé anteriormente. But Moses, as he's writing Genesis, uses the covenant name. Pero Moisés, cuando está escribiendo Génesis, usa el nombre del pacto de Dios. So it shows En us Génesis that capítulo 2. it shows us that Moses is thinking that this thing that's going on in the garden with Adam is a covenant. Esto nos muestra que Moisés, ahí en el Génesis capítulo 2, está pensando que esto que está sucediendo en Génesis 2 es un pacto. Fourth reason. Cuarta razón. Turn your Bible to Hosea 6, verse 7. Vayan a Oseas 6:7. Hosea 6, 7. Oseas 6:7. Oseas capítulo 6, versículo 7. In the context of calling Judah to repentance, the prophet says this. En el contexto de cuando el profeta pide que Judá, la ciudad o el pueblo de Judá se arrepienta, dice lo que But like Adam, they transgressed the covenants. pero ellos, como Adán, traspasaron el pacto. That phrase, like Adam, Esa frase, como Adán. it's ki Adam in Hebrew. La palabra es ki Adán en hebreo. Now some say this should be translated at Adam. Unas personas dicen que debería ser traducido como en Adán.
So it would read, but at Adam, they, Judah, transgressed the covenant. Se leería algo así como, pero en Adán ellos traspasaron el pacto. But if God's covenant had been broken at Adam, Pero si el pacto de obra se hubiera quebrado en Adán, that major event would have been recorded. ese evento hubiera sido grabado. We read in the book, the prophet Joshua, chapter 3, verse 16. Leemos en el profeta Joshua, Joshua 3:16. o en, Yep. en el libro de Josué, Yeah. That there was a place called Adam in the promised land, un lugar que se llamaba Adán en la tierra prometida, but nothing that significant ever happened there. pero nada significativo sucedió en ese lugar. Others say that we should translate the phrase like men. Otros piensan que deberíamos de traducir esta frase como hombres, So the ki Adam should be like men, not like Adam. porque la palabra como Adán debería ser traducido como hombres, no como Adán. That's how the New King James translates it. Y así como la nueva King James lo traduce. But this would make the whole argument nonsense. Pero esto haría todo el argumento pues, sin sentido. It would read like this: Se leería algo así. They all transgressed like mankind. Pero ellos, como humanos, traspasaron el pacto. Of course they did, Por supuesto que lo hicieron. right? The question is when and where they sinned. La cosa es dónde y cómo fue que pecaron. And this is why the best translators take it as a reference to Israel breaking the covenant just like Adam did in the garden. Y los mejores traductores tratan de poner esto que es que ellos estaban traspasando la ley de Dios como Adán lo hizo en el jardín. So the prophet's trying to show Judah how bad their covenant breaking sin actually was. El profeta está tratando de mostrarle a Judá qué tan malo era la transgresión que habían hecho ellos contra Dios. It's just like Adam. Igualmente que Adán. So that's the bad news. Esas son las malas noticias. And the prophet goes on to proclaim the gospel, the good news. Y el profeta va a darles a proclamar el evangelio. The fifth reason is the most important. Y la quinta razón es la más importante. I'm not sure if this translates into Spanish, but No sé si eso se traduce bien al español, pero you'll probably laugh anyway. You've heard the phrase, if it walks like a duck and it quacks like a duck, it is a duck. ¿han oído la frase, si camina como pato y hace cuac como pato, es un pato? Yeah, you've heard that? ¿Sí Okay. han oído? So, Genesis chapter 2 contains all the elements of what makes a covenant. Génesis capítulo 2 contiene todos los elementos de lo que es un pacto. So all covenants have parties, first and foremost. Todos los pactos tienen partes. So who are the parties in the covenants in the garden? ¿Cuáles son las partes que existen en el jardín? Adam. It's a Sunday school answer. Think easy, don't think hard. Eso es una respuesta de escuela Who are the dominical. parties in the covenant? ¿Cuáles son las partes que conforman el pacto en el jardín? God and man. God and man. Yeah, God and man. So don't forget, not a trick question, just trying to ask the simple ones, okay? Pero ¿cómo hace esa traducción en español? Cuando él usa paris. Parties Parties. son partes de contrato. Yeah. Sería algo más como quiénes son los sujetos implicados. Yeah, the subjects, Subject, yeah, or the sides of the covenant, right? Sides the maybe. sides, or- los lados. yeah. Ajá. There's also a law. También So- hay una ley. So that's the other element, the law. Ese es el otro elemento, una ley. Okay, so you shall not eat the tree of the knowledge of good and evil. Y la ley es no comerás del árbol de la ciencia del bien. There's also a covenant, a threat of the covenant. También hay una amenaza de romper el mandamiento o el pacto. So we have the Lord, God, and Adam. Those are the parties. Entonces tenemos a Dios y Adán, las partes que conforman el pacto. We have the law, which is you shall not eat of the tree of the knowledge of good and evil. Luego tenemos la ley, no van a comer el árbol de la ciencia del bien y el mal. We have a threat. Tenemos una amenaza. What's the threat in the covenant ¿Cuál in es la Genesis 2? amenaza del pacto de Génesis 2? Yeah. Yeah. In the day that you eat, you shall surely die. Y el día que coma de él, ciertamente morirá. Yeah.
Yeah, muerto, right? Muerto. Yeah. So now in Genesis 2, the promise is never explicitly stated. En Génesis 2, la promesa no es explícitamente descrita, But we can imply the promise based on the threat. pero podemos conocer la recompensa basándonos en la amenaza. So if the threat is death because of disobedience, Si la amenaza es muerte por desobediencia, what would we imply the promise is? ¿cuál sería la promesa entonces? La promesa implicada. Vida eterna. Yeah. Everlasting life. Yep. Yeah, everlasting life because of obedience. Por la obediencia. Yeah. Now, why do we? How can we say that in the Bible when there's a commandment not to do something? ¿Cómo llamamos cuando en la Biblia hay un mandamiento de no hacer algo? Like, what right do we have to say, oh, well, there's also a positive that's implied by that? Bueno, también hay algo positivo que podemos implicar al respecto. Does the Bible itself talk this way? La Biblia enseña este tipo de enseñanza o estructura. The Proverbs, she says. Proverbs, yeah, or in the law of God in the Old Testament. En la ley de Dios en el Nuevo Testamento. Sometimes God says something negatively, like you shall make no other gods. A veces Dios dice algo en el negativo, ¿no? Como no te harás otros dioses. But then in other parts of the law, He'll say, you shall worship me only. Pero en otras partes de la ley va a decir como tú me debes de adorar solamente a mí. Or when Jesus says, you've heard that it was said, you shall not murder. O cuando Jesús dice, oíste que ha sido dicho, no matarás. But I say, even if you say, speak like a curse word against a brother, you've already committed murder. Pero yo te digo, Right? si tú hablas una palabra ofensiva contra tu hermano, ya cometiste homicidio. So all throughout the Bible, this idea that when God prohibits something, He implies the positive. Entonces, a través de toda la Biblia existe esta idea que cuando Dios da algo negativo, implica algo positivo. Or when God says something positively, like you shall love your neighbor as yourself, O cuando Dios pide algo positivo, como amarás a tu prójimo como a ti mismo, that implies the negative. también implica lo negativo. Don't curse at him, don't hit him, don't kill him. No lo Right? golpees, no lo mates, no lo ofendas. So that's why we can say when God gives this threat of you shall surely die, the implied promise is you shall surely live. Entonces, cuando vemos la amenaza de ciertamente vas a morir, hay una implicación de que también vas a vivir. And there are also covenantal signs in the garden. Y también hay señales de pacto en el jardín. The tree of the knowledge of good and evil. Por ejemplo, el árbol de la ciencia bien y mal. This was a sign of God's authority Esta era una señal de la autoridad de Dios, as a test of Adam's obedience. a la prueba de la obediencia de Adán. And the tree of life was a sign of the life that Adam would have beyond that test. Y el árbol de la vida era una señal de lo que Adán iba a tener después de ese examen, de esa prueba. So all covenants have parties. Así que todos los pactos tienen partes que lo conforman o lados de personas que lo conforman. They have laws, Tienen leyes, threats, amenazas, promises, promesas and signs or sacraments. y señales o sacramentos. So if it walks like a duck and it quacks like a duck, it is a duck. Entonces, nuevamente, si camina como pato y hace como pato, es un pato. So that's why we could say in the garden there is a covenant. Así que podemos decir, por estas razones, en el jardín hay un pacto. Because all the things that make up what a covenant is are found in the narrative. Porque todas las cosas que conforman un pacto se encuentran en la narrativa. Questions about that? ¿Preguntas acerca de esto? You're all convinced. Todos están convencidos. Hay diferencia Is there a difference? entre Yeah. los pactos, por ejemplo, el que hemos visto Between the covenants, tiene ley y promesa. the one we saw has a law and a promise. Podríamos decir que también una amenaza y una maldición. We say that is a threat and a curse.
What was that? So, a threat is a curse. Yeah, that's what I meant. Yeah. Okay. Yeah, yeah. Dice que Yeah. la amenaza es la maldición. Todos los pactos son similares. And ¿no? he's asking if all covenants are alike, if they have all these parts. Oh, good question. So even the covenant of works, even the covenant of grace Aún el pacto de gracia has threats, a law, threats, and promises. tiene también amenazas, ley y promesas. But the difference is, La diferencia es, in the covenant of grace, en el pacto de gracia, the threats and the curses have already been like executed on Christ. las maldiciones y las amenazas ya han sido sufridas por Cristo. So the promise comes to the believer because Christ has undergone the curse. Entonces, las promesas vienen al creyente porque ya Cristo pasó la maldición. So sometimes people say, in the covenant of grace, we are saved by works. A veces hay personas que dicen, bueno, en el pacto de gracia somos salvos por obras. What we mean by that is the works of Christ. Y lo que queremos decir es, sí, las obras de Cristo. Y entonces también, por decir, los otros pactos tienen los mismos elementos como el pacto con David. So he's asking if all the other pacts, such as the Davidic covenant, have the same elements. So the Davidic covenant is it's kind of like a separate side covenant, if I can put it that way. El pacto de David podríamos ponerlo como un pacto aparte, tal vez. So God makes a covenant of grace with Abraham, Porque Dios hace el pacto de gracia con Abraham. and all these parts of a covenant are found there. Y todas estas partes del pacto se encuentran ahí. And then he makes a covenant with Moses or Israel. Y también hace un pacto con Moisés y Israel. Okay, same thing. All these parts of the covenant are there. Y todos estos componentes también están ahí. The thing about the covenant with David is that it sort of adds a little bit of extra detail about the coming Messiah. La cosa del pacto con David es que agrega más detalles acerca del Mesías que había de venir. So that's why we would say like it's a part of the covenant of grace, but it's not like a separate covenant really. Podríamos decir que es parte del pacto de gracia, pero no es un pacto en sí mismo, por separado. Ok, entonces, conforme a la historia conforme se fueron aplicando los pactos como Abraham, David y así a través de la historia, entonces se le fueron como adicionando, pero siempre para apuntar, como dice, para el Mesías. He's asking that basically all the other covenants, like the covenant with Moses and the covenant with David, basically add up to this covenant of grace that will come up at the end with Jesus. Yes. Sí. So even the phrase covenant of grace, A una frase pacto de gracia, like covenant of works, como un pacto de obras, it's a theological term to help us like make sense of all these individual covenantal situations. son términos que nos ayudan a hacer sentido de todas estas situaciones de pacto que encontramos en la Biblia. Right? Los So términos sirven para definir eso. like the covenant that God makes with Moses and Israel is an extension of the covenant with Abraham. Entonces vemos que el pacto que Dios hace con Moisés es una extensión del pacto que Dios había hecho con Abraham, And they're all looking forward to the new covenant. y que todos esos están apuntando hacia el nuevo pacto. And then like all that stuff we call the covenant of grace. Y todo eso le llamamos el pacto de gracia. Yeah. So it's like a kind of like an overarching term, right? O es como un término Yeah. que abarca todos esos pactos, ¿verdad? El pacto de gracia. So like Paul says in like Ephesians 2 verse 12, Como Pablo dice en Efesios 2, versículo 12, he talks about the covenants plural of promise. él habla acerca de los pactos en plural de la promesa. That the Gentiles, they were strangers from all those ancient covenants of promise. Que los gentiles han sido prácticamente extranjeros a todos esos pactos, ¿verdad? So there's there's separate, times when God is making covenants, Abraham, Moses, and then David. Hay diferentes tiempos en los que Dios está haciendo pactos con el hombre, como Moisés, Abraham, David. But we can use the phrase covenant
singular of grace for all those. Pero podemos usar la frase en singular, pacto de gracia, para abarcar todos ellos. Other comments or questions? Bueno, en el pacto de Génesis 2, ¿no? Cuando comieron del árbol, no murió físicamente Adán. She's asking that in the covenant of works that Adam broke, Adam didn't die physically. Yes, so what was correct. the question? Entonces fue una muerte espiritual. So was it a spiritual death that happened? So the threat is death, Así que sí, la amenaza es la muerte. and we're not told what kind of death it is. No se nos dice qué tipo de muerte es. So the fact that he still is alive afterwards, El hecho de que él esté vivo todavía después de eso. so it shows us, I would say, two things. It shows us, first of all, God in his mercy actually preserves him from physical death. Nos demuestra dos cosas. Una, que Dios en su misericordia lo preserva de una muerte física. And then that would obviously mean, some sort of spiritual death, right? Y también eso también significa una clase de muerte espiritual. But then you read in Genesis 5, you read the genealogy from Adam to Noah. Pero luego lees en Génesis 5 la genealogía de Adán hasta Noé. And then what does it say about in that genealogy, what does it say at the end of each person? ¿Y qué dice en esa genealogía al final de cada una de esas personas? Do you know? ¿Qué dice? ¿Saben? Murió. And they died. And they died. Sí, murió. So eventually Adam dies, but God in his mercy is preserving him Entonces eventualmente Adán physically. At the same time, though, he's spiritually dead, right? muere, Yeah. pero al mismo tiempo Dios lo preserva, aunque él está ya muerto espiritualmente. But the death that God does threaten is like a total death, right? Physical, spiritual death. Pero la muerte que Dios está advirtiéndole es ambas, es una muerte física y espiritual. And that's one of the things that shows us God very justly could have just said Adam and Eve are dead and the human race no longer exists. Y eso nos muestra que Dios en su justicia podría haber eliminado a Adán en el momento. But he preserves him so that he would eventually bring he's a type of the one to come, to bring salvation through Jesus Christ. Pero a través de todo eso, él es un tipo acerca de aquel que habría de venir, de Jesucristo. Anything else? ¿Algo más? Algunos teólogos llaman Just que el Some pacto theologians de call obras, the como covenant of vemos works. en el Edén, también lo llaman que hubo un pacto de gracia por eso mismo que So- dicen, ¿no? Que pudo haberlos matado inmediatamente. Oh, he says that some theologians call the covenant of works that, on the garden, that is also a covenant of grace because of that mercy that God extended to Adam. So, yeah, but the difference would be that mercy comes after his sin. La diferencia Right. es que esta misericordia viene después de que él ha pecado. So we could say that just the fact that God created Adam is an act of God's goodness, his love, his grace. Pues, aunque pudiéramos decir, sí, el solo hecho que pues, Adán fue perdonado en este momento es una muestra de su gracia, su amor y misericordia. But it's not the same, it's not a saving grace because he's not a sinner yet. Pero no es una gracia salvífica porque todavía no es un pecador. So that's why we want to be careful when we say the covenant before the fall is different than the covenant that God makes after the fall. Así que tenemos que ser cuidadosos y hacer una diferencia en que el pacto antes de la caída es diferente que el después de la caída. Okay, just take a quick little break again. Unos 5 minutes or so. Yeah. minutos.